Mi vida, hasta ese momento, había sido una serie de decisiones independientes, de sueños construidos con esfuerzo y de una libertad que daba por sentada. Me llamo Sofía, y siempre he sido una mujer de carácter, trabajadora y soñadora. Mis 32 años me habían enseñado a valerme por mí misma. Diseñaba joyas artesanales, un oficio que me apasionaba y que me permitía vivir modestamente en mi pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa, en Valencia. Mi mundo era tranquilo, lleno de creatividad y de las risas de mis pocas pero leales amigas. Conocí a Alejandro en una feria de artesanía. Él era el prototipo del hombre encantador, alto, moreno, con una sonrisa fácil y unos ojos que prometían aventuras. Era ingeniero de sistemas, un hombre de mundo, o al menos eso me parecía a mí, con historias de viajes y proyectos ambiciosos. Nos enamoramos rápido, un torbellino de emociones que me arrastró sin darme cuenta. Él me hablaba de un futuro juntos, de una familia, de una casa con jardín a las afueras de Valencia. Yo, ilusionada, me dejé llevar por la promesa de esa vida nueva. Había, eso sí, un pequeño detalle que me inquietaba, aunque en mi burbuja de amor prefería ignorarlo: la madre de Alejandro, doña Carmen. Desde el principio, me pareció una mujer de carácter fuerte, con una presencia imponente y una mirada que lo abarcaba todo. Vivía en una casa grande y antigua en Giria, un pueblo a las afueras de Valencia, y Alejandro, a pesar de su buen sueldo, seguía viviendo con ella. Él me explicaba que era por ahorrar, por comodidad, y que ella ya estaba mayor y necesitaba compañía. Yo, en mi ingenuidad, lo aceptaba. Mi familia, que vivía en el sur, me había advertido con sutiles comentarios sobre las madres absorbentes, pero yo no les hacía caso. Estaba enamorada. La casa de doña Carmen era un monumento al pasado. Muebles antiguos, cortinas pesadas, fotografías en cada rincón de Alejandro de niño, de joven, de sus logros. Cada objeto parecía tener una historia, y doña Carmen era la guardiana de todas ellas. Ella me recibió siempre con una sonrisa educada, pero sus ojos me escudriñaban, como si intentara leer mi alma, o quizás, mi fecha de caducidad. Sus comentarios eran siempre sutiles, pero con un filo oculto. Que si la comida estaba un poco diferente a la suya, que si mi forma de vestir era demasiado moderna para la ocasión, que si mi trabajo de artesana era un pasatiempo interesante. Yo sonreía, intentando no engancharme, diciéndome a mí misma que era su forma de ser, que venía de otra generación. Alejandro, por su parte, era el hijo perfecto. Atento con su madre, obediente a sus deseos, siempre dispuesto a complacerla. Eso me gustaba, sí. Ver a un hombre que amaba y respetaba a su madre. Pero a veces, esa devoción me parecía excesiva. Una vez, en una cena, doña Carmen le dijo que no le gustaba un tipo de pasta que yo había preparado. Y Alejandro, sin dudarlo, dejó de comerla, aunque a mí me había dicho antes que le encantaba. Pequeños detalles que, en su momento, atribuía a la educación. Ahora, los veo como señales de alerta que yo ignoré. La boda fue preciosa. Íntima, en un pequeño jardín botánico, con nuestras familias y amigos más cercanos. Yo me sentía radiante, la mujer más feliz del mundo. Alejandro, a mi lado, parecía el hombre de mis sueños. Nos prometimos amor eterno, respeto mutuo, una vida de igualdad y compañerismo. Palabras bonitas que se llevó el viento. Después de la boda, llegó el momento de la mudanza. Habíamos decidido vivir en casa de doña Carmen, al menos al principio. Alejandro me explicó que así ella no se sentiría sola, y que nosotros ahorraríamos para comprar nuestra propia casa en el futuro. Yo, con mi corazón lleno de amor y mis maletas llenas de ilusiones, accedí. Dejé mi pequeño apartamento, mi refugio de independencia, para adentrarme en un mundo nuevo, un mundo que creía que sería nuestro. La primera semana fue como una luna de miel extendida. Doña Carmen, aparentemente, era amable. Nos preparaba el desayuno, nos dejaba espacio, nos preguntaba por nuestros planes. Alejandro y yo nos adaptábamos a la convivencia, a los horarios, a las pequeñas manías del otro. Yo intentaba ser la nuera perfecta, ayudando en las tareas del hogar, intentando integrarme en la rutina de la casa. Pero la fachada de armonía empezó a resquebrajarse lentamente. Pequeños incidentes.
Doña Carmen insistía en que la casa se limpiaba de una manera específica, sus vasos tenían que ir en un lugar determinado, la ropa se tendía de una forma particular. Yo, con paciencia, intentaba adaptarme. Pero sus comentarios eran cada vez más directos, menos sutiles. Que si mi forma de cocinar no era la de Alejandro, que si mis horarios de trabajo eran un poco complicados para la cena, que si mis amigas hacían demasiado ruido cuando venían de visita. Alejandro, ante estos comentarios, siempre adoptaba una actitud neutral o intentaba mediar, pero nunca se ponía de mi lado de forma contundente. Siempre me decía, en privado, que no le diera importancia, que su madre era así, que era vieja escuela. Yo, intentando mantener la paz, lo aceptaba. La tensión creció. Mi espacio personal se sentía invadido. Mis cosas, mis joyas, mis herramientas de trabajo, todo parecía estar fuera de lugar en esa casa llena de objetos antiguos y reglas no escritas. Sentía que no tenía un rincón propio, una identidad. Era la esposa de Alejandro, sí, pero también la inquilina en casa de Doña Carmen. Un día, en particular, la situación llegó a un punto crítico. Había estado trabajando en un diseño nuevo para una de mis joyas, concentrada en mi mesa de trabajo en el salón. De repente, Doña Carmen entró en el salón, sin avisar, como era su costumbre. Me miró fijamente, con sus ojos imponentes. Sofía, dijo, su voz era grave, con un tono que no admitía réplica. Necesito hablar contigo. A solas. Apagué la luz de mi mesa, guardé mis herramientas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentía que venía una tormenta. Ella se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas en su regazo, su postura recta, casi rígida. El aire en el salón se hizo denso. Mira, Sofía, comenzó, su voz sin emoción, sé que eres una mujer moderna, con tus ideas y tus costumbres. Pero ahora, eres la esposa de mi hijo. Y aquí, en esta casa, hay reglas. La miré, esperando. Alejandro es mi hijo único, continuó, su voz bajando un poco, pero con una intensidad que me heló la sangre. Siempre ha sido un buen muchacho, obediente, respetuoso. Siempre ha hecho lo que le he dicho. Y eso es lo que espero de ti también. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué estaba diciendo? Como su esposa, dijo, sus ojos fijos en los míos, sin parpadear, tu deber es complacerlo en todo. Obedecerlo en todo. Sus deseos son tus deseos. Sus necesidades, las tuyas. Él es el hombre de la casa. Y tú eres su mujer. Y como tal, debes honrarlo y servirle. El mundo se detuvo. Mi mandíbula se cayó. ¿Obedecerlo en todo? ¿Servirle? ¿Honrarlo como si fuera un amo? Las palabras de Doña Carmen resonaron en mi cabeza, una y otra vez, con la fuerza de un golpe. Esto no era una sugerencia. Era una orden. Una declaración de intenciones. Una sentencia. Intenté responder, intenté protestar. Doña Carmen, comencé, mi voz temblaba, yo no creo que... Ella me interrumpió, su voz más alta ahora, con una autoridad que me cortó el aliento. No me vengas con tus ideas modernas, Sofía. Así son las cosas. Siempre lo han sido en esta familia. Una mujer es el pilar del hogar, sí, pero siempre bajo la dirección de su esposo. Alejandro es quien manda. Y tú, como su esposa, debes ejecutar sus mandatos. Miré a mi alrededor. A la casa antigua, a los muebles pesados, a las fotos de un Alejandro de niño, obediente, sonriendo. De repente, todo cobró un sentido siniestro. No era una casa de confort. Era una prisión de tradiciones, de sumisión. Sentí una náusea profunda. No por las palabras, sino por la implicación. Alejandro. Mi esposo. ¿Sabía él esto? ¿Era esta la vida que él esperaba de mí? ¿Una vida de obediencia ciega, de sumisión total? Mi corazón se encogió. La imagen del hombre encantador de la feria, el que prometía un futuro de igualdad, se desvaneció, reemplazada por la de un hombre que esperaba una sirvienta, no una compañera. Me puse de pie lentamente, mi cuerpo temblaba,
pero mi voz, cuando salió, fue clara, aunque gélida. Doña Carmen, le dije. Mi mirada fija en la suya, yo no voy a obedecer a nadie. Yo soy una mujer libre. Y no soy la sirvienta de nadie. Su rostro se contrajo. Sus ojos se abrieron, llenos de sorpresa. ¿Cómo te atreves?, exclamó, su voz subió de tono, cargada de ira. Me atrevo, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma, porque me atreví a vivir mi vida como quise antes de conocer a su hijo. Y lo seguiré haciendo. Y si Alejandro piensa que yo soy su esclava, entonces se ha equivocado de mujer. Me di la vuelta. No le di la oportunidad de responder. Fui a nuestra habitación, la habitación que compartía con Alejandro, la que se suponía que era nuestro refugio. Pero ahora, se sentía como una jaula. Abrí mi armario. Saqué mi maleta. La misma maleta con la que había llegado, llena de ilusiones, de sueños. Ahora, la llenaría de ropa. Y de una decisión. Mientras metía mi ropa en la maleta, sentí una mezcla de rabia, de tristeza y de una extraña liberación. La burbuja de amor se había roto, sí. La ilusión de un futuro perfecto se había desvanecido. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. No iba a vivir en una jaula. No iba a ser la sirvienta de nadie. Escuché los pasos de doña Carmen acercándose a la habitación. Intenté darme prisa. Ella entró en la habitación, su rostro rojo de ira, sus ojos brillando con una furia incontrolable. ¿Qué crees que estás haciendo, Sofía?, me gritó. No puedes irte. Eres la esposa de mi hijo. Has prometido. La miré. Mis ojos, ahora, estaban llenos de una determinación férrea. Prometí amar y respetar a Alejandro, le dije. No prometí ser su esclava. Y mucho menos, la suya. Cerré mi maleta. La agarré con fuerza. Y me di la vuelta, lista para marcharme. Pero en ese momento, la puerta principal de la casa se abrió. Y Alejandro entró. Con una sonrisa en el rostro, su maletín en la mano, ajeno al huracán que se había desatado en su ausencia. Nos miró. A mí, con mi maleta. A su madre, con el rostro descompuesto. Y la sonrisa se le borró del rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Su voz sonaba confundida, pero también había una chispa de alerta en sus ojos. Doña Carmen se lanzó hacia él, señalándome con el dedo. Tu esposa está loca. Dice que no va a obedecerte. Dice que se va. Alejandro me miró. Y en sus ojos, vi algo. No era sorpresa total, no. Era una sombra. Una sombra de conocimiento. Una sombra de confirmación. Él lo sabía. Él sabía las reglas de su madre. Él sabía la vida que ella esperaba de mí. Y él lo había permitido. Él había esperado que yo me adaptara, que yo obedeciera, que yo me sometiera. Sofía, dijo, su voz ahora más firme, con un matiz de autoridad que nunca antes le había escuchado. No puedes irte. Eres mi esposa. Esta es tu casa. Hablemos. Lo miré. Mis ojos, ahora, no tenían lágrimas, sino una frialdad gélida. No hay nada de qué hablar, Alejandro, le dije. Tu madre ya me ha dejado claras las reglas de esta casa. Y tú, al escucharla, me has dejado claras las tuyas. Y esa no es la vida que yo elegí. Con mi maleta en la mano, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Cada paso era una afirmación de mi libertad, de mi dignidad. Dejé atrás el caos, la confusión, la rabia de doña Carmen. Dejé atrás a Alejandro, el hombre que no había sido el que prometía ser. Salí de la casa. El sol de Valencia seguía brillando, pero ahora, su luz se sentía diferente. Se sentía como libertad. No miré hacia atrás. Tomé un taxi, que había llamado discretamente antes de que Alejandro entrara. Me alejé de la casa, de la prisión de las tradiciones, de la mentira. Mi corazón estaba roto, sí. Pero mi espíritu, mi dignidad, estaban intactos. Había prometido amar y respetar,
no obedecer y servir. Y esa era la verdad de mi vida. La vida que recuperaba en ese mismo instante. Y sabía que Alejandro, tarde o temprano, se arrepentiría de haberme dejado tan claro lo que su madre esperaba de mí y lo que él esperaba también. El juego había terminado. Y yo, Sofía, había ganado mi libertad. El aire en el salón se había vuelto pesado, casi irrespirable, después de la declaración de doña Carmen. Su voz, que hasta entonces había sido un murmullo de sutiles críticas, se había transformado en un látigo de autoridad, una sentencia que no admitía réplica. Sus ojos, antes velados por una falsa amabilidad, ahora brillaban con una dureza implacable, una fría convicción que me heló la sangre. Obedecerlo en todo. Sus deseos son tus deseos. Sus necesidades, las tuyas. Él es el hombre de la casa. Y tú eres su mujer. Y como tal, debes honrarlo y servirle. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco macabro, cada una de ellas una puñalada a mi identidad, a mi libertad, a todo lo que yo era. Mi mente se había quedado en blanco por un instante, paralizada por la incredulidad. ¿Estaba realmente escuchando eso? ¿En pleno siglo XXI? Mis 32 años de vida independiente, de sueños construidos con esfuerzo, de decisiones propias, se desmoronaban ante esa declaración de guerra. Intenté responder, intenté protestar, pero ella me cortó el aliento. Su voz se alzó, cargada de una autoridad incuestionable, y mi propia voz se ahogó en mi garganta. No me vengas con tus ideas modernas, Sofía. Así son las cosas. Siempre lo han sido en esta familia. Miré a mi alrededor, a la casa antigua, al mobiliario pesado que parecía absorber la luz y las risas. Mi mirada se detuvo en las fotografías de Alejandro de niño, de joven, en sus logros, siempre con una sonrisa obediente, una expresión de perfecta complacencia. De repente, todo cobró un sentido siniestro. No era una casa de confort, como yo había creído. Era una prisión de tradiciones, de sumisión. La casa de doña Carmen no era solo un hogar, era una fortaleza, y yo, sin saberlo, había cruzado sus muros para convertirme en una prisionera. Sentí una náusea profunda, un asco que me revolvió el estómago. No por las palabras en sí, sino por la implicación, por la revelación de una verdad que yo había ignorado. Alejandro. Mi esposo. El hombre encantador de la feria, el que prometía un futuro de igualdad, de compañerismo, de respeto mutuo. ¿Sabía él esto? ¿Era esta la vida que él esperaba de mí? Una vida de obediencia ciega, de sumisión total, de anulación de mi propia voluntad. Mi corazón se encogió, una punzada dolorosa que me atravesó el pecho. La imagen de mi esposo, mi amor, se desvaneció, reemplazada por la de un hombre que esperaba una sirvienta, no una compañera. Me puse de pie lentamente, sintiendo mis piernas temblar bajo mi cuerpo. Pero mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente clara, aunque gélida, sin emoción, sin histeria. La calma que sentía no era de resignación, sino de una fría determinación. Doña Carmen, le dije, mi mirada fija en la suya, sin pestañear, yo no voy a obedecer a nadie. Yo soy una mujer libre. Y no soy la sirvienta de nadie. Su rostro se contrajo por la ira. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de sorpresa, de una incredulidad furiosa. ¿Cómo te atreves?, exclamó, su voz subió de tono, cargada de una furia incontrolable. Me atrevo, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma, porque me atreví a vivir mi vida como quise antes de conocer a su hijo. Y lo seguiré haciendo. Y si Alejandro piensa que yo soy su esclava, entonces se ha equivocado de mujer. Me di la vuelta. No le di la oportunidad de responder. Fui a nuestra habitación, la que compartía con Alejandro, la que se suponía que era nuestro refugio, nuestro espacio íntimo. Pero ahora, se sentía como una jaula. Un espacio donde mi independencia sería asfixiada. Abrí mi armario con una rapidez furiosa. Saqué mi maleta, la misma maleta con la que había llegado apenas unas semanas atrás, llena de ilusiones, de sueños, de la promesa de una vida nueva. Ahora, la llenaría de ropa, de mis pocas pertenencias. Y de una decisión inquebrantable.
Mientras metía mi ropa en la maleta, sentí una mezcla de rabia, de tristeza profunda por la ilusión perdida, y de una extraña, pero poderosa, liberación. La burbuja de amor se había roto, sí. La ilusión de un futuro perfecto se había desvanecido. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado de una prisión que yo misma había elegido por amor. No iba a vivir en una jaula. No iba a ser la sirvienta de nadie. Mi dignidad era mi tesoro más preciado. Escuché los pasos de doña Carmen acercándose a la habitación. Pesados, resonantes. Intenté darme prisa. Ella entró en la habitación, su rostro rojo de ira, sus ojos brillando con una furia incontrolable, casi al borde de la histeria. ¿Qué crees que estás haciendo, Sofía? No puedes irte. Eres la esposa de mi hijo. Has prometido. Has jurado. La miré. Mis ojos, ahora, no tenían lágrimas, sino una frialdad gélida, una determinación férrea. Prometí amar y respetar a Alejandro, le dije, no prometí ser su esclava. Y mucho menos, la suya. Cerré mi maleta con un chasquido que resonó en la habitación. La agarré con fuerza. Y me di la vuelta, lista para marcharme. Pero en ese momento, la puerta principal de la casa se abrió. Y Alejandro entró. Con una sonrisa en el rostro, su maletín en la mano, ajeno al huracán que se había desatado en su ausencia, a la tormenta que estaba a punto de golpearlo de lleno. Nos miró. A mí, con mi maleta en la mano, el rostro marcado por la rabia y la determinación. A su madre, doña Carmen, con el rostro descompuesto, roja de ira. Y la sonrisa se le borró del rostro. Sus ojos, que antes irradiaban encanto, ahora reflejaban una confusión inicial que rápidamente se transformó en algo más, algo que me heló el alma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Su voz sonaba confundida, sí, pero también había una chispa de alerta, de reconocimiento en sus ojos. No era sorpresa total, no. Era una sombra. Una sombra de conocimiento. Una sombra de confirmación. Él lo sabía. Él sabía las reglas de su madre. Él sabía la vida que ella esperaba de mí. Y él lo había permitido. Él había esperado que yo me adaptara, que yo obedeciera, que yo me sometiera, que aceptara mi nuevo papel. Sofía, dijo, su voz ahora más firme, con un matiz de autoridad que nunca antes le había escuchado. Era la voz del hombre de la casa que doña Carmen había descrito. No puedes irte. Eres mi esposa. Esta es tu casa. Hablemos. Podemos solucionarlo. Lo miré. Mis ojos, ahora, no tenían lágrimas, sino una frialdad gélida, un cristal que reflejaba la verdad. No hay nada de qué hablar, Alejandro, le dije. Tu madre ya me ha dejado claras las reglas de esta casa. Y tú, al escucharla, al no contradecirla, al permitirle decir todo eso, me has dejado claras las tuyas. Y esa no es la vida que yo elegí. Ni la que prometiste. Con mi maleta en la mano, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Cada paso era una afirmación de mi libertad, de mi dignidad, un portazo al pasado. Dejé atrás el caos, la confusión, la rabia desatada de doña Carmen. Dejé atrás a Alejandro, el hombre que no había sido el que prometía ser, el que había permitido que su madre me humillara. Salí de la casa. El sol de Valencia seguía brillando, un sol que se sentía diferente ahora, más brillante, más puro. Se sentía como libertad. No miré hacia atrás. Tomé un taxi, que había llamado discretamente antes de que Alejandro entrara, una previsión que me había salvado. Me alejé de la casa, de la prisión de las tradiciones, de la mentira que había creído amor. Mi corazón estaba roto, sí. La herida de la desilusión era profunda. Pero mi espíritu, mi dignidad, mi esencia, estaban intactos. Había prometido amar y respetar, no obedecer y servir. Y esa era la verdad de mi vida. La vida que recuperaba en ese mismo instante. Y sabía que Alejandro, tarde o temprano, se arrepentiría de haberme dejado tan claro lo que su madre esperaba de mí y lo que él esperaba también. El juego había terminado. Y yo, Sofía, había ganado mi libertad, mi autonomía.
El retorno a la independencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acciones. Llegué a mi antiguo apartamento en Ruzafa, que afortunadamente había conservado como una inversión. Estaba vacío, polvoriento, pero al abrir la puerta, sentí un alivio inmenso. Era mi espacio, mi refugio, mi verdadero hogar. Las paredes desnudas eran un lienzo en blanco para mi nueva vida. Las llamadas de Alejandro y de doña Carmen no tardaron en llegar. Primero, furiosas, luego suplicantes. Ignoré todas. No quería hablar con ellos. No tenía nada que decirles. Mi decisión estaba tomada, y la había comunicado de la manera más clara posible. Don Manuel, mi abogado, un hombre sensato y con experiencia en divorcios complicados, se encargaría de los aspectos legales. Le llamé y le puse al tanto de la situación. Él me escuchó con atención, sin sorpresa. Me dijo que había visto muchos casos como el mío, que la injerencia de las suegras en el matrimonio era una causa común de ruptura. Me aseguró que me ayudaría a conseguir un divorcio rápido y justo. Mis amigas, al enterarse de la noticia, me brindaron un apoyo incondicional. Vinieron a mi apartamento, me ayudaron a limpiar, me trajeron comida, me escucharon sin juzgar. Sus risas llenaron las paredes vacías de mi hogar, y me recordaron la fuerza de la amistad verdadera. No era un momento fácil, pero no estaba sola. La noticia de mi fuga se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Algunos nos juzgaron, diciendo que había actuado de forma impulsiva, que había tirado por la borda un buen matrimonio por una tontería. Otros, especialmente las mujeres, me admiraban en secreto, comprendiendo la asfixiante realidad de vivir bajo el yugo de una suegra dominante y un esposo pasivo. Yo ignoraba los chismorreos. Mi paz era mi única prioridad. Retomé mi trabajo de diseño de joyas con una energía renovada. La creatividad se convirtió en mi terapia. Mis manos, antes temblorosas por la rabia, ahora se movían con una precisión y una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Los diseños fluían, llenos de un significado nuevo, la libertad, la autonomía, la fuerza interior. Alejandro, por su parte, intentó lo que pudo. Vino a mi apartamento, llamó a mi puerta, dejó cartas. Lo ignoré. No podía. La herida era demasiado profunda, y su incapacidad para defenderme, para protegerme de su propia madre, había sido la gota que colmó el vaso. Él, el hombre que prometió amor y respeto, había permitido mi humillación. Y eso, para mí, era imperdonable. Mi divorcio fue relativamente rápido. Alejandro, ante mi negativa a negociar directamente y la firmeza de mi abogado, no opuso demasiada resistencia. Supongo que su madre le aconsejó que no prolongara el escándalo. No hubo hijos de por medio, ni grandes propiedades que disputar, ya que la casa de Giria era de doña Carmen. La división de nuestros bienes fue sencilla. Yo conservé mis ahorros, mis joyas, mi apartamento. Él se quedó con sus cosas. La libertad, para mí, no tenía precio. Los meses que siguieron al divorcio fueron de reconstrucción. No solo de mi vida, sino de mí misma. Volví a ser Sofía, la mujer fuerte, independiente, soñadora. Mis clases de yoga se convirtieron en mi santuario, un lugar para conectar con mi cuerpo, con mi mente. Las tardes en el jardín del Turia, observando a la gente pasar, se convirtieron en un ritual de paz. Pero la historia, curiosamente, tuvo un giro inesperado que me afectó más de lo que pensé. Un día, unos meses después de nuestro divorcio, recibí una llamada de una prima lejana de Alejandro, alguien que no solía tener contacto conmigo. Su voz sonaba triste, cargada de una noticia que me dejó helada. Doña Carmen había fallecido. De forma repentina. Un infarto fulminante. La noticia me impactó. A pesar de todo, había sido la madre del hombre al que amé. Sentí una punzada de tristeza, sí, por su muerte, pero también una extraña sensación de que, con ella, se cerraba un capítulo oscuro en la vida de Alejandro. La prima de Alejandro me contó que el funeral había sido pequeño, discreto. Alejandro estaba destrozado. No solo por la pérdida de su madre, sino por la soledad que la acompañaba. La casa de Giria, la fortaleza de doña Carmen, ahora estaba vacía.
Alejandro, el hijo perfecto, el hombre de negocios, se había quedado solo, sin su madre, sin la mujer que lo había amado, sin el círculo que tanto valoraba. La prima me dijo que Alejandro, en su dolor, se había dado cuenta de lo que había perdido. Que me había extrañado, que había recordado los días en que yo estaba en casa, intentando llenar el vacío con mi presencia, con mi alegría. Que había entendido, por fin, que yo no era una sirvienta, sino una compañera. Que había comprendido el significado de la libertad que yo había elegido. Pero era demasiado tarde. La vida le había dado una lección amarga, y la había aprendido en la más absoluta soledad. La noticia de la soledad de Alejandro me afectó. No sentí alegría, no. Sentí una punzada de tristeza por él. La justicia, a veces, es cruel. Él había sido ciego a mi libertad, a mi dignidad, y ahora, la vida le mostraba el precio de esa ceguera. Mi vida continuó, llena de luz, de propósito, de la libertad que había elegido. El apartamento de Ruzafa era mi refugio, mi taller de creación. Mis joyas, cada vez más populares, se convirtieron en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres. Había aprendido que el amor verdadero no se basa en la sumisión, sino en el respeto mutuo, en la libertad de ser uno mismo. Y Alejandro. La historia de Alejandro se convirtió en un recordatorio silencioso. Un recordatorio de que la vida, a veces, nos quita lo que creemos poseer para enseñarnos lo que realmente importa. Y que la verdadera felicidad no se encuentra en la obediencia, sino en la autenticidad, en la dignidad, en la valentía de elegir tu propio camino, incluso si eso significa caminar solo. Mi corazón estaba sanando, y mi vida, por fin, era mía. Los días que siguieron a mi salida de la casa de Giria fueron un torbellino de emociones, pero también de acciones decididas. Al llegar a mi antiguo apartamento en Ruzafa, que afortunadamente había conservado como una inversión, sentí un alivio inmenso. Estaba vacío, sí, y polvoriento, pero al abrir la puerta, el aire que respiré fue el de la libertad. Era mi espacio, mi refugio, mi verdadero hogar. Las paredes desnudas eran un lienzo en blanco para mi nueva vida, y ya no sentía el peso opresivo de las tradiciones ni la sombra de la sumisión. Las llamadas de Alejandro y de doña Carmen no tardaron en llegar. Primero, furiosas, sus voces resonaban con reproches y amenazas. Luego, desesperadas, suplicantes. Las ignoré todas. No quería hablar con ellos. No tenía nada que decirles. Mi decisión estaba tomada, y la había comunicado de la manera más clara posible, con mis acciones. Don Manuel, mi abogado, un hombre sensato y con experiencia en divorcios complicados, se encargaría de los aspectos legales. Le llamé y le puse al tanto de la situación, contándole cada detalle de la conversación con doña Carmen y la actitud de Alejandro. Él me escuchó con atención, sin sorpresa. Me dijo que había visto muchos casos como el mío, que la injerencia de las suegras en el matrimonio, combinada con la pasividad del esposo, era una causa común de ruptura. Me aseguró que me ayudaría a conseguir un divorcio rápido y justo, sin complicaciones innecesarias. Mis amigas, al enterarse de la noticia de mi fuga, me brindaron un apoyo incondicional que me conmovió profundamente. Vinieron a mi apartamento, me ayudaron a limpiar y organizar, me trajeron comida casera, y lo más importante, me escucharon sin juzgarme. Sus risas llenaron las paredes vacías de mi hogar, y me recordaron la fuerza de la amistad verdadera, esa que se forja en los momentos difíciles. No era un momento fácil, pero sabía que no estaba sola. La noticia de mi fuga y de la subsiguiente ruptura se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Algunos nos juzgaron, diciendo que había actuado de forma impulsiva, que había tirado por la borda un buen matrimonio por una tontería, sin entender la profundidad de la humillación. Otros, especialmente las mujeres que habían vivido situaciones similares, me admiraban en secreto, comprendiendo la asfixiante realidad de vivir bajo el yugo de una suegra dominante y un esposo pasivo. Yo ignoraba los chismorreos y los juicios superficiales. Mi paz era mi única prioridad, y no necesitaba la validación de nadie más que la mía propia. Retomé mi trabajo de diseño de joyas con una energía renovada que me sorprendió a mí misma. La creatividad se convirtió en mi terapia, en un canal para expresar mis emociones y mi nueva libertad. Mis manos,
antes temblorosas por la rabia, ahora se movían con una precisión y una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Los diseños fluían, llenos de un significado nuevo: la libertad, la autonomía, la fuerza interior, la resiliencia. Mis joyas se convirtieron en pequeños talismanes de empoderamiento. Alejandro, por su parte, intentó lo que pudo para contactarme. Vino a mi apartamento, llamó a mi puerta incansablemente. Dejó cartas bajo ella, intentando, supongo, algún tipo de reconciliación o, al menos, de explicación. Lo ignoré. No podía. La herida era demasiado profunda, y su incapacidad para defenderme, para protegerme de su propia madre, había sido la gota que colmó el vaso. Él, el hombre que prometió amor y respeto, había permitido mi humillación sin alzar la voz. Y eso, para mí, era imperdonable. La dignidad perdida no se recupera con unas cuantas llamadas o cartas. Mi divorcio fue relativamente rápido y, gracias a la gestión de don Manuel, sin grandes dramas públicos. Alejandro, ante mi negativa a negociar directamente y la firmeza de mi abogado, no opuso demasiada resistencia. Supongo que su madre le aconsejó que no prolongara el escándalo, que mantuviera las apariencias, o quizás él mismo entendió que su posición era insostenible. No hubo hijos de por medio, ni grandes propiedades que disputar, ya que la casa de Giria era de doña Carmen y figuraba solo a su nombre. La división de nuestros bienes en común fue sencilla, sin complicaciones. Yo conservé mis ahorros, mis joyas, mis herramientas, mi apartamento. Él se quedó con sus cosas, sus coches y sus negocios. La libertad, para mí, no tenía precio, y estaba dispuesta a pagar el que fuera por ella. Los meses que siguieron al divorcio fueron de reconstrucción profunda. No solo de mi vida, sino de mí misma. Volví a ser Sofía, la mujer fuerte, independiente, soñadora, pero con una sabiduría y una resiliencia que antes no poseía. Mis clases de yoga se convirtieron en mi santuario, un lugar para conectar con mi cuerpo, con mi mente, para encontrar la calma en medio del caos. Las tardes en el jardín del Turia, observando a la gente pasar, a las familias, a las parejas, se convirtieron en un ritual de paz, una forma de reconectar con la vida desde una perspectiva más serena. Pero la historia, curiosamente, tuvo un giro inesperado que me afectó más de lo que pensé. Un día, unos meses después de nuestro divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Era una voz de mujer, grave y desconocida. Se presentó como una prima lejana de Alejandro, alguien con quien yo apenas había tenido contacto. Su voz sonaba triste, cargada de una noticia que me dejó helada, a pesar de la distancia emocional que había puesto. Doña Carmen había fallecido. De forma repentina. Un infarto fulminante mientras dormía. La noticia me impactó más de lo que esperaba. A pesar de todo el daño que me había causado, había sido la madre del hombre al que amé, la matriarca de esa familia. Sentí una punzada de tristeza, sí, por su muerte, pero también una extraña sensación de que, con ella, se cerraba un capítulo oscuro en la vida de Alejandro. La fuente de su control, de su inercia, se había ido. La prima de Alejandro me contó que el funeral había sido pequeño, discreto, con muy pocos asistentes. Alejandro estaba destrozado. No solo por la pérdida de su madre, su pilar, su guía, sino por la soledad que esa pérdida conllevaba. La casa de Giria, la fortaleza de doña Carmen, ahora estaba vacía, el silencio en sus paredes, ensordecedor. Alejandro, el hijo perfecto, el hombre de negocios impecable, se había quedado solo, sin su madre, sin la mujer que lo había amado, a su manera, sin el círculo social que tanto valoraba y que ahora lo había abandonado. La prima me dijo que Alejandro, en su dolor, se había dado cuenta de lo que había perdido. Que me había extrañado, que había recordado los días en que yo estaba en casa, intentando llenar el vacío con mi presencia, con mi alegría, con mi energía. Que había entendido, por fin, que yo no era una sirvienta, sino una compañera, una mujer que lo desafiaba a ser mejor, a vivir con más autenticidad. Que había comprendido el significado de la libertad que yo había elegido, y el precio de su propia pasividad. Pero era demasiado tarde. La vida le había dado una lección amarga, y la había aprendido en la más absoluta soledad.
La noticia de la soledad de Alejandro me afectó más de lo que esperaba. No sentí alegría, no. Sentí una punzada de tristeza por él, por la vida que él había elegido, por la cárcel que él mismo se había construido. La justicia, a veces, es cruel en sus formas. Él había sido ciego a mi libertad, a mi dignidad, a mi valor, y ahora, la vida le mostraba el precio de esa ceguera de una manera que yo nunca le habría infligido. Mi vida continuó, llena de luz, de propósito, de la libertad que había elegido y que tanto me había costado. El apartamento de Ruzafa era mi refugio, mi taller de creación. Mis joyas, cada vez más populares, se convirtieron en un símbolo de empoderamiento para muchas mujeres, un reflejo de mi propia transformación. Había aprendido que el amor verdadero no se basa en la sumisión ni en la obediencia ciega, sino en el respeto mutuo, en la libertad de ser uno mismo, en la capacidad de crecer juntos, o de separarse con dignidad cuando esos principios se rompen. Y Alejandro. La historia de Alejandro se convirtió en un recordatorio silencioso para mí. Un recordatorio de que la vida, a veces, nos quita lo que creemos poseer para enseñarnos lo que realmente importa. Y que la verdadera felicidad no se encuentra en el control, ni en la obediencia, ni en las apariencias, sino en la autenticidad, en la dignidad, en la valentía de elegir tu propio camino, incluso si eso significa caminar solo. Mi corazón estaba sanando, y mi vida, por fin, era mía, plenamente. La noticia de la muerte de Doña Carmen, aunque inesperada, marcó un punto de inflexión. Sentí una punzada de tristeza, sí, por el fin de una vida, pero también una extraña sensación de cierre. Era como si, con ella, se hubiera desvanecido la última sombra de control sobre mi vida. El peso opresivo de las tradiciones y la sombra de la sumisión que habían asfixiado mi matrimonio se disiparon con su partida. Ahora, el lienzo de mi vida estaba verdaderamente en blanco, esperando ser pintado con mis propios colores. Los días y meses que siguieron al divorcio y a la muerte de Doña Carmen fueron de una reconstrucción profunda. No solo de mi vida, sino de mí misma. Volví a ser Sofía, la mujer fuerte, independiente, soñadora, pero con una sabiduría y una resiliencia que antes no poseía. Era una versión mejorada, forjada en la adversidad. Mi apartamento en Ruzafa, mi pequeño refugio y taller, se llenó de una luz diferente, una luz que venía de dentro. Las paredes desnudas se convirtieron en el telón de fondo de mi florecimiento. Retomé mi trabajo de diseño de joyas con una energía renovada que me sorprendió a mí misma. La creatividad se convirtió en mi terapia, en un canal para expresar mis emociones y mi nueva libertad. Mis manos, antes temblorosas por la rabia y la incertidumbre, ahora se movían con una precisión y una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Los diseños fluían, llenos de un significado nuevo: la libertad, la autonomía, la fuerza interior, la resiliencia. Mis joyas se convirtieron en pequeños talismanes de empoderamiento para quienes las compraban, un reflejo de mi propia transformación. Recibía mensajes de mujeres que me decían cómo mis creaciones les inspiraban a encontrar su propia voz, y eso me llenaba de un orgullo que no tenía precio. Mis amigas, mi círculo más cercano, fueron mi apoyo incondicional. Sus risas llenaron mi apartamento, y sus conversaciones sinceras me recordaron la fuerza de la amistad verdadera, esa que se forja en los momentos difíciles y que no juzga. No estaba sola, y esa certeza me daba una paz inmensa. También me abría nuevas experiencias. Mis clases de yoga se convirtieron en mi santuario, un lugar para conectar con mi cuerpo y mi mente, para encontrar la calma en medio del caos que había vivido. Las tardes en el jardín del Turia, observando a la gente pasar, a las familias, a las parejas, se convirtieron en un ritual de paz, una forma de reconectar con la vida desde una perspectiva más serena y agradecida. La prima lejana de Alejandro, la que me había llamado para informarme de la muerte de Doña Carmen, se convirtió en una especie de contacto indirecto con su vida. Ella, a su manera, también se había sentido liberada de la influencia dominante de Doña Carmen. Me contaba, con cautela, lo que sabía de Alejandro. Él había quedado completamente solo, su vida desprovista de la estructura y el control que su madre le había proporcionado. La casa de Giria, esa fortaleza de tradiciones, ahora estaba vacía y fría, un eco silencioso de una vida que ya no existía. La prima me decía que Alejandro estaba destrozado. No solo por la pérdida de su madre, su pilar y guía,
sino por la abrumadora soledad que esa pérdida conllevaba. El círculo social que tanto valoraba y que su madre había cultivado para él, lo había abandonado. Sus amigos de negocios, sus conocidos, todos se habían distanciado, dejando al hijo perfecto en un vacío ensordecedor. Me contó que Alejandro se había dado cuenta de lo que había perdido, no solo su madre, sino también la oportunidad de una vida diferente, de un amor basado en la igualdad y el respeto. Había recordado los días en que yo estaba en casa, intentando llenar el vacío con mi presencia, con mi alegría, con mi energía creativa. Que había entendido, por fin, que yo no era una sirvienta, sino una compañera, una mujer que lo desafiaba a ser mejor, a vivir con más autenticidad. Que había comprendido el significado de la libertad que yo había elegido y el precio de su propia pasividad. Pero, como me decía la prima, era demasiado tarde. La vida le había dado una lección amarga, y la había aprendido en la más absoluta soledad. La noticia de la soledad de Alejandro me afectó más de lo que esperaba. No sentí alegría, no. Sentí una punzada de tristeza por él, por la vida que él había elegido, por la cárcel emocional que él mismo se había construido. La justicia, a veces, es implacable en sus formas. Él había sido ciego a mi libertad, a mi dignidad, a mi valor, y ahora, la vida le mostraba el precio de esa ceguera de una manera que yo nunca le habría infligido. Era una lección que no deseaba a nadie, pero que él, tristemente, necesitaba aprender. Mi vida continuó, llena de luz, de propósito, de la libertad que había elegido y que tanto me había costado. El apartamento de Ruzafa era mi refugio, mi taller de creación, mi santuario personal. Mis joyas, cada vez más populares y buscadas, se convirtieron en un símbolo no solo de mi propio empoderamiento, sino también de la capacidad de transformación. Había aprendido que el amor verdadero no se basa en la sumisión ni en la obediencia ciega, ni en el control, sino en el respeto mutuo, en la libertad de ser uno mismo, en la capacidad de crecer juntos, o de separarse con dignidad cuando esos principios fundamentales se rompen irremediablemente. Y Alejandro. La historia de Alejandro se convirtió en un recordatorio silencioso para mí. Un recordatorio de que la vida, a veces, nos quita lo que creemos poseer para enseñarnos lo que realmente importa. Y que la verdadera felicidad no se encuentra en el control de otros, ni en la obediencia, ni en las apariencias sociales, sino en la autenticidad, en la dignidad personal, en la valentía de elegir tu propio camino, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Mi corazón estaba sanando, y mi vida, por fin, era mía, plenamente y sin reservas. El precio había sido alto, sí, pero la recompensa, la paz y la libertad eran invaluables. Finalmente, había encontrado mi propio lugar en el mundo, un lugar donde podía florecer sin cadenas, sin expectativas ajenas, solo con la luz de mi propia verdad.